Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Continuamos hoy con estudios bíblicos 11 de julio 2023, día martes, con nuestro hermano Fidel García. Recordando la clase pasada, estuvimos conversando, hablando acerca de, después de esa conversión de Saulo de Tarso, ya el hermano voluntariamente y con mucho denuedo y con bastante cercanía empezaba a juntarse con lo que estaban, con lo que eran discípulos, aunque algunos de ellos tenían miedo, ¿no? Pero vino Bernabé y lo presentó a los apóstoles y dio testimonio de Saulo. Y hay un paréntesis ahora porque a partir del verso 32 está en escena nuestro hermano y apóstol Pedro y dice que aconteció que Pedro visitando a todos vino también a los santos que habitaban en Lidia. Estamos hablando de que hay algo importante de notar, ¿no? Que el trabajo de Pedro, o sea, visitaba a todos. Estamos hablando que es un trabajo realmente importante el estar animando, confirmando, edificando, siendo él uno de los más cercanos a nuestro Señor Jesús. Y uno que ya había dado dos grandes discursos, e inclusive vemos en este momento de que en estas visitas del apóstol Pedro a los santos, eh, fue específicamente a Lida. Y dice que halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Las señales, los prodigios sirven para mostrar la gloria de nuestro Señor Jesús y así que ellos vean que ese es el camino que los va a conducir a la verdad y a la vida eterna, creyendo, arrepintiéndose y bautizándose para el perdón de sus pecados y así poder recibir el don del Espíritu Santo, como lo decía capítulo 2 en el discurso que dio Pedro en Pentecostés. Dice el verso 36. Luego vemos a otra gran, pero gran señal, un gran milagro, donde Dorcas va a ser resucitada. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosna que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Y después de ser lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaban por allí, le enviaron a 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos y llegó y le llevaron a la sala donde rodearon a todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas que hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacándolos a todos, Pedro se puso de rodillas, oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver Pedro se incorporó. Hay muy pocos hombres en la Biblia o en la historia desde el Génesis hasta este libro de Hechos de los Apóstoles, que varones hayan orado y le hayan vuelto la vida a un ser humano. Uno de los que más me impresiona fue la primera vez que vemos al profeta Elías allá en Sarepta orando por el hijo de la viuda y él se acuesta sobre el cuerpo. Elías se acuesta sobre él. Fíjate que hay diferentes formas, ¿no? O la fe de ellos los lleva a actuar de diferentes maneras. Eh, Elías se acuesta encima, Pedro estuvo, como dice aquí, se puso de rodillas y oró. O sea, ahí no hay, no hay sino simplemente una humillación ante Dios para que Dios haga el poder, haga la obra. Pero también cuando leímos y cuando vayamos a pasar por allí en el Evangelio de Juan con la resurrección de Lázaro, sabemos que el Hijo, que Dios, en este caso, le va a dar un grito desde afuera a una cueva, hermano.
Lázaro, ven fuera. Algo muy impresionante. Pero el poder de Jesucristo está sobre Pedro, está sobre los apóstoles, y ya esto le había sido hecho para que ellos pudiesen evangelizar y predicar. Usted puede encontrar un ejemplo de eso en Marcos 16, final del capítulo. Dice a continuación, y dejándola, y él dándole la mano, perdón, el 41, la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Joppe y muchos creyeron en el Señor. Hay algo que me gusta también de Pedro, que él está imitando lo que hacía Jesús en vida. Cuando él estaba, por ejemplo, lo que pasaba cuando él venía de la transfiguración del monte y estaba con Pedro, Jacobo y Juan, donde estaba en una discusión que los discípulos no pudieron sanar al muchacho, que lo echaba el fuego, que echa espumarajo y toda esa historia que está en el Evangelio de Marcos. Y él dice al final que este género solamente sale con ayuno y oración. ¿A dónde quiero llegar? Que Pedro le entrega Dorca al familiar y le entrega viva, o sea, va directamente a los familiares. Jesucristo va directamente al Padre y le entrega al Hijo vivo, le entrega al Hijo sano, le entrega al Hijo sin ningún tipo de demonio. Pedro está siguiendo los pasos del Maestro, está yéndose siempre a la forma y a la condición de Jesús. Dice el 42, esto fue notorio en toda Jope, muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón Curtidor. Entonces, vemos ahí cómo ya para finalizar, los prodigios, señales, son para mostrar a Jesús y que todos se conviertan. Estamos hablando que así como dice el 35, los cuales se convirtieron al Señor, también dice el 42, esto fue notorio y muchos creyeron al Señor. Ese es el propósito de la predicación de Pedro, ese es el objetivo principal de Pedro y de nuestro Señor Jesús, obrar a través de este gran varón. Dice el 10:1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurón de toda la compañía italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía limosnas al pueblo y oraba siempre. Este vio claramente en visión, como la hora novena del día, un ángel de Dios entraba a él y le decía Cornelio. Estamos hablando de que aquí vamos a ver una historia maravillosa donde vamos a entender con nuestro hermano Fidel García cómo se va a predicar el evangelio y cómo va a ocurrir cosas muy importantes, así como ocurrieron en Pentecostés a judíos, aquí va a ocurrir a Cornelio, a los gentiles. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, hermano Fidel. Amén. Dios les guarde. Espero que, bueno, que sea de provecho para todos nosotros. Eh, los tres primeros versículos ya lo analizamos un poco. Vimos que había un hombre en Cesarea llamado Cornelio. Ya sabemos que era un hombre, un centurión. Un centurión era un hombre con, de un pelotón, o sea, el jefe del pelotón de un centenar, o sea, de cien personas, ¿no? O sea, o de 100 soldados. Eso es lo que era este, Cornelio. Pues. Y dijimos que, bueno, que la compañía llamada Italiana, pues, esa compañía no era una empresa como tal, lo vemos literalmente, parece que fue una compañía, una empresa, era la compañía que estaba compuesto por la gran mayoría eran de italianos en ese entonces. Vemos las características de este hombre, Cornelio. Por supuesto, dijimos que Cornelio, analizamos que Cornelio era también un judío no convertido, un judío incircunciso. Esa era una de las cosas, las características, pero era piadoso y temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque era criado por supuesto, fue criado bajo la ley, o sea, tuvo conocimiento de eso y por supuesto conocía que se conocía como, conocía sobre los deberes religiosos que tenían en ese entonces. Eh, Dice que hacía muchas limosnas. Esto dijimos que esta parte de la limosna, ¿no? Era así como cuando nosotros éramos católicos, ¿no?
Por lo menos el caso mío, ¿no? Que yo era católico, por supuesto yo iba y era una tradición que pusiésemos en la, en la cestica, ¿no? Una pullita, en aquel momento era una monedita, ¿no? Entonces, la palabra limosna, bueno, la vemos como algo muy, lo que nos sobraba. Y no sabíamos el concepto, ni sabemos el concepto de lo que es una ofrenda bondadosa. Pero este hombre era un hombre de un alto nivel económico, por supuesto, y también el alto nivel que tenía en el gobierno. Entonces, este era un hombre que, bueno, que daba, y así, hacía muchas limosnas al pueblo. Era misericordioso y dice que oraba a Dios siempre. Esto también vimos que era orar a Dios, que era orarle esa palabra a Dios y con Dios. Y bueno, ya vimos también esa parte, ¿no? Es importante saber cómo nosotros debemos orarle a Dios. Por supuesto, este hombre conocía únicamente al Dios que se le había presentado, pero por supuesto no conocía de Jesucristo. No conocía a Jesucristo, ¿por qué? Porque solamente había escuchado sobre este hombre. Pero ¿qué hay que hacer? De conocer a Dios. Si nosotros conocemos a Dios, vamos a tener una mejor convicción porque dijimos que, no, bueno, yo creo en Dios. Creer en Dios es una cosa y creerle a Dios es otra. Y nosotros tenemos que estar confiados de creerle a Dios es lo mejor. Vimos también que cuando oraba, eh, por supuesto, bueno, no era como, como un religioso activo, sino bueno, era como comunión del cristiano. Cuando ora un cristiano que no ora constantemente y sin cesar? Bueno, ora cuando se acuerda, ora en momentos de dificultad, pero realmente, ¿cómo debemos nosotros orar? Y lo estudiamos el viernes antepasado sobre el tema de la oración con el hermano Roberto. Y eso también es importante nosotros, cómo debemos orar, cuándo debemos orar. Y la palabra dice que debemos orar sin cesar, ¿okay? Con gratitud, con fe, con esperanza. Por supuesto, este hombre, ¿de qué manera oraba? Bueno, por supuesto no lo sabemos acá. Y dice que en el verso 3 dice, vio claramente una visión como la hora novena del día. Esa hora novena, cuando vio claramente una visión como la hora novena del día, dice que un ángel un ángel de Dios, entraba donde él estaba y le decía, oye, por su nombre. De manera que Cornelio, mientras que oraba, era como la hora novena del día, inclusive era una tradición esa hora, porque en esa hora es que oraban en el templo. Esa hora se reunían a orar en el templo, los judíos, en el templo de Jerusalén. Y en Éxodo 29, 38, 42 dice, ¿cómo era? Era como las 3 de la tarde en la hora normal. En ese momento, por supuesto, vi una visión que un ángel de Dios le habló y lo llamó por su nombre. Y él respondió, por supuesto, ¿de qué manera? Con temor, dice acá, con temor. Vamos a dar unos minuticos allí, si alguien quiere agregar algo para continuar con la lectura desde el verso 4 hasta el verso 24. Si alguien quiere agregar algo del resumen que hicimos, para entonces, si no, continuar. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere agregar algo? Si no, para Sí, continuar. yo quería decir algo en cuanto al centurión.
Ajá. Sabemos que los centuriones eran soldados romanos. Ellos se dedicaban, bueno, en el caso de un centurión, ellos, como tú dices, ellos comandaban un batallón de 100 hombres y eran los Ajá. encargados de entrenarlos y, bueno, y ir a la guerra, pues, cuando había que luchar contra los enemigos. Fíjate que ellos estaban en Cesarea, Cesarea Marítima. Y Cesarea Marítima quedaba en Samaria, Samaria. Por eso es que uno a veces extraña, porque si es un centurión romano, ¿cómo él le oraba a Dios? O sea, porque los romanos tenían dioses diferentes. Para ellos el Dios verdadero no existía, o por lo menos no lo conocían. Pero fíjese que este hombre, yo no sé cuánto tiempo tendría en Cesarea, en la Cesarea Marítima, allá en Samaria, porque se ve que tuvo una influencia judía, a pesar de que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, pero ellos seguían creyendo en el Dios verdadero, a pesar de que era una mezcla que ya tenían después de la dispersión, de que se fueron como esclavos. Ellos era una mezcla, ellos seguían creyendo en Dios, como el encuentro que vemos con Jesús y la samaritana, donde ella decía que uno decía una cosa, otro decía en cuanto a la adoración a Dios, uno en el templo, otro en este monte. Pero ellos creían en Dios. Entonces se ve que este hombre, que era romano, tuvo una influencia muy grande en Samaria, ahí en Cesarea, para el hecho de haber no solamente creído en Dios, porque no se trata solamente de creer en el Dios de los judíos, porque era el Dios de los judíos hasta ese momento, sino de dedicarle oración a Él y mover su corazón, porque un centurión es una persona que está dispuesta hasta morir en una guerra, y por eso lo colocan ellos como al frente de 100 hombres. Ellos iban a la guerra contra los enemigos y hasta llegar a la muerte, pues ellos iban hasta la muerte. Entonces el hecho de que haya conocido a Dios, el Dios verdadero, y que haya confiado en Dios, porque él también confió en Dios, porque el hecho de que él orara a Dios siempre es porque confiaba en Dios, porque la oración es un acto de fe donde tú le pides o le agradeces o hablas con Dios esperando que Dios te responda, ya sea positivo o negativamente. Y siempre vas a aceptar la voluntad de Dios. Y él, yo me imagino que cuando él oraba a Dios, iba siempre a aceptar la voluntad de Dios. Y no solamente creía y hablaba con Dios, sino que ese haber creído en Dios lo movía a misericordia. O sea, le cambió el corazón. Y le cambió tanto el corazón que él ayudaba a las personas. ¿Cuándo se ha visto un romano, un soldado romano haciendo cosas como esta? O sea, yo por lo menos nunca lo he leído, pues. Ellos normalmente eran despiadados, ellos no tenían amor por nadie, pues ellos peleaban y hacían lo que tenían que hacer, era su trabajo, pues. Pero este hombre tenía un corazón distinto. Ahora, ¿cuál era la oración de Cornelio? ¿Por qué oraba Cornelio? Fíjate que él oraba a Dios por una causa, es una razón. Ahí no dice, no menciona cuál es la razón, pero el hecho de que se le haya aparecido dos ángeles, ¿verdad? Para hablar con él y decirle, mira, tus oraciones fueron escuchadas y manda a llamar a Pedro, es porque él quería conocer más de Dios. O sea, la oración de él no era como habla la Biblia a veces que no recibes lo que, creo que en Santiago, que no recibes lo que tienes porque pides mal para gastar en tus Y es deleites. mal. Pides mal porque para gastar en tus Ujú. deleites. Entonces, si cuando tú pides mal, tú simplemente no obtienes la respuesta, pero en este caso él obtuvo una respuesta y la respuesta fue la que él más necesitaba. Era la que él más necesitaba, aunque él amor no lo supiera, porque él no sabía, pero era la que él más necesitaba. Y él fíjese que él acepta esa respuesta de Dios humildemente. Y es tanto De así inmediato. que viene bueno, eso lo vamos a leer más adelante, pero viene un judío que él ni conocía, que se llamaba Pedro, y cuando el judío llega, él se le postra. Imagínense, un centurión romano postrado ante un judío, como era el caso de Pedro. Entonces vemos la actitud de este hombre, una actitud humilde, ¿verdad? Porque había creído en Dios. O sea, Dios le cambió el corazón a ese hombre por el hecho de creer en Dios, ¿verdad? De repente él hasta leía la Torá. O sea, por la influencia judía, No, y se ponía era, a leer la Torá, es que ¿verdad? por Se lee la ley de supuesto, Dios. porque Entonces, el hecho de leer y es conocer que a Dios, acuérdate que dice que era temeroso de Dios. claro, temerosos. Ellos también, o sea, los romanos eran temerosos de Dios, pero de sus dioses, porque ellos tenían dioses. ¿Verdad? Hasta el mismo faraón, el emperador romano se erigía como Dios y había que adorarlo a él. Y por eso tantos cristianos murieron en el primer siglo. Pero en este caso, él creyó en el verdadero Dios, porque Dios le respondió. Y no solamente creyó, sino que el hecho de creer y a lo mejor haber leído la Torá, leer la ley de Dios, haber conocido a Dios, eso le cambió el corazón. Entonces, el hecho de conocer a Dios nos cambia el corazón. La actitud nuestra es diferente a la actitud que podíamos haber tenido antes, porque el hecho de que lo hayan elegido como un centurión es porque confiaban en él
en cuanto ante los enemigos que él podía destruirlos, pues. Una persona tenía que ser despiadada, tenía que ser personas que estuvieran dispuestas hasta morir. Pero este hombre le cambió el corazón a Dios, a pesar de ser un centurión romano. Entonces vemos lo que hace la palabra de Dios, lo que hace la ley de Dios en ese momento, que era lo que ellos conocían. Pero era tanto así que se convirtió en una persona humilde completamente y lo demostraba, no solamente orando a Dios, sino ayudando a las personas en necesidad. Ese es mi comentario. Amén. Amén, amén. ¿Alguien más? Ok, vamos a continuar. Una hermanita, por favor, que lea desde el 4 Le leo, mi al hermano. 24. Capítulo 10, versículo 4. Capítulo 10, Versículo 4. del 4 Él mirándole hasta el 24. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que le habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Hasta el 24 me dijo. Amén. ¿Listo? Bueno, aquí vemos la primera parte de esta. Sí, es correcto, ¿no? Vemos la primera parte de esta historia. Por supuesto, una historia que es muy controversial, le dije la semana pasada. ¿Por qué? Porque la utilizan mucho. Porque
para, para torcer las escrituras, y torcer la doctrina de la iglesia. Incluso esto nosotros lo llamamos, muchos llamamos que esto es el día de Pentecostés para los gentiles, el día de Pentecostés de los gentiles, porque sucedió prácticamente lo mismo que sucedió el día de Pentecostés de los judíos. Entonces, en el verso 4, por supuesto, dice él, ¿quién era él? El Cornelio, mirándole fijamente. O sea, aquí vemos fijamente y atemorizado, dijo. O sea, esta expresión, ¿qué es Señor? Me hace recordar lo que sucedió con Saulo, el día que miró, que fue encontrado por Jesús. Y por supuesto aquí vio fue una luz. Aquí sí vio, este hombre miró fue el ángel. Pero sucedió lo mismo. Sucedió casi ahí casi lo mismo. O sea, cómo actuó de la misma manera que actuó el ángel aquí y cómo actuó de la misma manera que cuando Saulo. Por supuesto, la condición de Saulo no es la misma condición de Cornelio. Pero como vemos esto, vemos que el temor estaba en los dos. Temeroso estaba Saulo cuando fue esa luz radiante del cielo y esa voz salió, por supuesto, cayó en tierra y quedó sin visión. Aquí, Cornelio, por supuesto, atemorizado, y la palabra que es Señor. O sea, esa fue la pregunta. ¿Ok? El temor de Pedro fue, el temor de Cornelio fue verlo fijamente a los ojos. Aquí vemos al ángel de Dios utilizando como instrumento a Cornelio cuando le responde, que en el capítulo anterior, el capítulo donde estaba la conversión en el capítulo 9, verso 5, dice, ¿quién eres, Señor? Aquí vemos estas expresiones muy parecidas, basándose en estos dos encuentros. ¿Ok? ¿Cuáles fueron las respuestas de ambos? Las respuestas fueron inmediatas. ¿Qué es, Señor? Él le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. O sea, el Señor recibió sus oraciones y recibió, como dijo ahorita Agustín, que no fueron ninguna oraciones vanas ni las oraciones pidiendo cosas que no eran agradables a Dios, sino que Dios le dio la respuesta inmediata. Y dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, la respuesta fue agradable. O sea, el Señor inmediatamente vio con agrado las oraciones y la obra que estaba haciendo Cornelio, siendo un hombre que estaba en la acera al frente, un hombre que no era circuncidado, un hombre que no cumplía la ley de Moisés, pero fue un hombre que el Señor vio con agrado lo que el corazón de este hombre, de Cornelio. En el verso 5 el ángel le da aquí una instrucción precisa. ¿Y cómo nosotros podemos ver esto? ¿Cómo nosotros podemos ver esto hoy en día? Las instrucciones precisas nos las da Dios, nos las ha dejado Dios. Nosotros no tenemos que añadirle ni quitarle nada a la palabra. Ahí están las instrucciones precisas que debemos tener. Lo que está escrito, hermano, es irrevocable. Es irrevocable. Aquí inmediatamente el ángel le da instrucciones en el verso 5 al 7. Le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón,
el que tiene por sobrenombre Pedro, ya le dio las características de a quién iba a mandar a buscar. Iba a mandar a buscar allí. Y le dice, este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, o sea, Cornelio llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado, y a un devoto soldado que le asistían. O sea, ¿cuántas personas habían? 3. Inclusive había un devoto, una persona que creía también en el plan de Dios. Entonces le da la instrucción, por supuesto, aquí Dios mandó a buscarlo con 2 de sus criados y con ese devoto. Y lo importante de esto es que fue inmediato. Ni tampoco colocó un pero, ni dijo para qué, ni le preguntó nada a Ana, sino que al día siguiente, ya tomó las instrucciones que le dio el ángel y mandó a sus criados y mandó a ese devoto soldado que le asistía, o sea, que era asistente, que era un hombre de confianza de, de este, de este centurión, de Cornelio. Por supuesto, cuando vemos, ya hay un paréntesis aquí, un paréntesis, ¿por qué? Porque ya sabemos que salieron estos 2 hombres con el soldado. Los envió donde a Jope para que le contaran todo lo que había sucedido y pudiesen tener una relación con Pedro. Aquí hay un corte donde vemos ahora, en el verso 9 en adelante, vemos la actuación de Simón Pedro y vemos qué sucedió en este momento. Dice al día siguiente, ¿verdad? Dice al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, o sea, era un camino aproximadamente de 55, un poco más de kilómetros, no sé cómo iban caminando, iban en caballo, iban en carreta, pero dice que fue el día siguiente el encuentro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, dice, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Pedro subió a la azotea. Y dice, ¿a qué fue? Dice, subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. La hora sexta era la hora de mediodía. Imagínense ustedes, ese pleno sol era la hora del almuerzo. Porque si almorzaban, la gente almuerza normalmente a mediodía. La hora sexta era pero Pedro, por supuesto, mientras llegaba ese encuentro, estaba en ese lugar alto. Esto era un ritual también que se hacía en aquellos momentos, en aquel entonces. Se llegaban a los lugares altos a orar, porque bueno, tenían esa convicción de esa situación de la oración, que mientras más alto oraban, bueno, es como que estaban en el monte Sinaí cuando subió Moisés a hablar con el Señor. Bueno, esa convicción la tenían, esa costumbre de orar en los lugares altos. Por supuesto, aquí Pedro hizo lo propio. Y era una hora más o menos en esto, cuando subió a la azotea. ¿Qué pasaba allí? A Pedro dice que aquí tuvo gran hambre. Muchas veces nos da hambre y nos da sueño. Incluso cuando de nosotros no orando, muchas veces nos da sueño. Cuando de nosotros mucho nos da sueño orar cuando estamos orando, o en el momento preciso que estamos orando, bueno, nos quedamos hasta dormidos, ¿verdad? Eso es así, cuando tenemos esa relación íntima con Dios, muchas veces, oye,
oramos rapidito porque tenemos sueño. Aquí hubo algo muy peculiar con Pedro. Le dio hambre. Pero esa hambre tuvo un propósito. Esa hambre tuvo un propósito, por supuesto, vean la hora que era, ¿no? Era la hora del mediodía. Mientras que estaba, por supuesto, aquí vemos que Pedro no estaba en su casa, ¿no? Pedro estaba en la casa de Simón el Curtidor. Estaba de visitante, estaba de huésped allí. Y por supuesto, dice que tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vamos a pararnos un poquito sobre esto, ¿no? ¿Qué significa esa palabra éxtasis? Yo voy a decir algo para que más o menos, pero si hay alguien más que pueda aportar algo sobre esta palabra, es bueno. Pero yo tengo acá el éxtasis es un estado mental, ¿no? Un estado mental de placer y exaltación emocional a través de lo que es la parte de los sentimientos, el alma. Pero aquí hay algo más profundo, ¿no? Que científicamente es una sustancia que segrega el hipotálamo del cerebro, que es un estimulante. Inclusive es un psicoactivo que produce un sentimiento, puede ser euforia, una, una alegría, ¿okay? O sea, esa sustancia es esa sustancia que el hipotálamo la segrega. Yo no sé si ustedes han ido alguna o han estado cerca, bueno, la hermana Alice me ha dicho sí, ella ha comentado que sí ha estado en estas reuniones evangélicos, inclusive los pentecostales, ¿no? Que hablan muy fuerte, gritan, dan muchos, inclusive yo una vez conté que aquí en un salón donde yo tengo, hubo una reunión de esta y un hombre a través del micrófono, yo me paré al lado de la corneta, y no, bueno, yo de curioso, ¿no? Me paré al lado de la corneta y ese hombre me gritó tan duro, mira, es un hombre de Dios, no sé qué, y así. Y entonces, bueno, a mí se me erizó el cuerpo y me entró algo así como que unas ganas hasta de llorar, ¿no? Pero eso es muchas veces lo que nos sucede, ¿no? Este, pero aquí, inclusive vemos gente que se tira en el suelo y vomita y llora y grita y patalea allí, ¿no? Pero eso es esto, ¿no? Entonces, bueno, que se le metió el Espíritu Santo y se le salió el Espíritu de no sé qué, y bueno, tenía un endemoniado y estas cosas. Pero gente que vienen con dificultades psicóticas, de mente, situaciones adversas a la vida, problemas familiares, problemas. Esta sustancia que segrega el hipotálamo produce muchas veces estos Éxtasis. llamados éxtasis, ¿no? Éxtasis. Y entonces, eso es algo más que todo psicológico y que, bueno, que ya hasta la misma ciencia lo ha estudiado. Y, por supuesto, esa euforia, estas cosas que las doctrinas que la manejan y conocen de estas cosas, bueno, la manejan de esta manera. Vamos a hacer un paréntesis aquí sobre esa palabra éxtasis, para ver, y si quieren agregar algo más sobre esta, porque ya viene ahorita el éxtasis que llevó a ver la visión a Pedro. Entonces dejamos los micrófonos abiertos, hermano. Ah, hermano Fidel, eso Dígame. es parecido a los nativos del Imperio Inca, que Ajá. era desde Colombia hasta Chile, pero estaban situados pues, más en el Perú, en las provincias del Alto Perú. Ellos Ajá. olían, ¿sabes que ellos producen coca, no? Pero eso, Ajá. al ellos respirar eso cuando lo quemaban, entraban en unos estados de éxtasis
es decir, como de transportación mental y cosas de esas, ¿no? En menos cuantía los indios aztecas, ¿no? Porque ellos no tenían eso allá, pero sin embargo, las tribus esas hacían eso, ¿no? Para comunicarse con dioses, para Los sentirse, ancestros. sí, para sentirse como en un estado de levitación, de relajación, de mucha alegría. Eso también cabe dentro de las situaciones estas de éxtasis. Sí, pero fíjate que aquí hay aquí hay una sustancia química que produce esto, lo que tú me estás hablando. Pero Sí, aquí al contrario, es una sustancia natural que la sí, segrega el el cerebro hipotálamo, sí, que el cualquiera de cerebro la nosotros puede produce, hacer. ¿Ves? claro. Sí, sí, Es relativo, igual, eso es igual que un drogadicto, hermano. Un sí, sí. drogadicto cuando se mete cualquier sustancia de esta, ¿qué es lo que ve? Bueno, ve visiones y bueno, se transporta y quiere ser Superman y quiere ser todas estas cosas. Pero Bueno, lo de hecho fuerte de esto es sí, que hacía esto. sí, el mismo cuerpo la produce. Son como unas feromonas, algo así. El cuerpo Ajá, produce eso. El cuerpo produce. sí, Claro, esto sí, que yo le dije fue algo artificial, ¿no? Algo inducido. artificial, correcto. Sí, Ujú. inducidos, inducidos. Sí. ¿Alguien más quiere agregar algo? Luis Alejandro. Es muy interesante, ¿no? Estaba considerando los paralelos en la conversión de Cornelio y de Pablo, ¿no? En el sentido de que, imagínate que a ti te manden a la casa de un centurión romano a convertirlo, ¿no? Mm, Creo que es como el equivalente de que te manden a convertir a Saulo de Tarso, ¿no? Porque esta gente, como decía hermano, al principio del estudio, pues es terrible, ¿no? Ellos van al frente, decía el hermano Agustín, muy bien. Ellos van al frente en la guerra y no temen a nada. Y que tú llegues a la casa de una persona de estas y te presentes sin conocerle, sinceramente tiene mucho valor. Pensemos eso, los que vivimos en Venezuela, por ejemplo, no sé, que te manden a la casa de un general del régimen militar, y, es difícil, ¿no? Llegar allí y presentarse sin conocerle. Y más la impresión, pues, cuando veas que este hombre ora a Dios. Ese es el paralelo que estoy viendo, hermano. ven. ¿Alguien más quiere agregar algo? Ok, seguimos. Bueno, hermano, ya vamos a ver ahora qué fue lo que sucedió, ¿no? Con este éxtasis que llamamos acá, este éxtasis que llevó a ver la visión. Fíjate que este éxtasis lo llevó a ver una visión, dice acá, ¿no? Dice que dice que este grande tuvo hambre, dice, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Dice, este hombre vio una visión del cielo, semejante a un lienzo, dice aquí, y vio el cielo abierto. O sea, eso es extraordinario. En esa visión de ver un cielo abierto, dice, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. O sea, imagínense ustedes, si un cielo, yo veo ese lienzo, pues, tiene que ser más grande que un avión, algo muy grande, hermano, para verlo, para que sea una visión como un lienzo, ¿no? Que veía, o sea, ese hombre, me imagino que para ser así estaba de una manera mirando al cielo, estaba boca arriba o estaba de otra manera, pero era la forma, ¿no? ¿Y cómo oraban ellos? Bueno, la mayoría de ellos oraban arrodillados. Aparte de eso, era una hora
era la hora del mediodía, debe haber sido mucho calor, mucho sol, ¿ok? Y esa brisa que, bueno, que había en Jope, ¿no? Pero lo más fuerte de esto es que yo no me imagino, hermano, yo no me imagino, o sea, me imagino yo literalmente cómo era un lienzo de esa índole, ¿no? O la visión que tuvo allí, que lo vio, dice que lo vio. Era como, sí, era como una persona drogada, una persona ¿qué pasa cuáles son los síntomas de una persona como estaba diciendo el hermano, con una sustancia psicotrópica? ¿Qué es lo que ven? Ven demonios, quieren hasta pelear con los demonios, o sea, es una persona totalmente fuera fuera de sí. Y lo que vio Simón Pedro a través de este éxtasis, a través de este psicoactivo que hubo allí, fue un lienzo grande, como un lienzo. Y dice en el 12, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, o sea, de todos. Esto era un lienzo era una pintura, un cuadro gigantesco. Imagínense cada uno en su mente cómo sería esto, ¿no? Yo no me lo imagino. Adelante, Alejandrito, que tiene la mano levantada. Sí, hermano Fidel, estoy, bueno, leyendo un poco ahí esa palabra en griego y la busqué y, claro, se refiere a una visión y también es la misma palabra usada por Pablo cuando en Hechos 22 le dice a su conversión, esa aparición que tuvo camino a Damasco y después que se le aparece Dios y le dice que tienes mucho pueblo y tienes que hablar. También utiliza esa misma expresión de éxtasis y habla acerca de una visión contundente, una visión que quizá es muy, causa mucha impresión en aquel que la está observando. Inclusive es una palabra que se asemeja a la que vio el apóstol Juan en Apocalipsis cuando Dios le mostró todo lo que estaba por acontecer en el futuro. Amén. Bueno, simplemente, hermano, esta visión que, que vio, por supuesto, Pedro, era una visión que se asemeja a la necesidad que tenía. ¿Cuál era la necesidad que tenía en ese momento? Hambre. Hambre. Y el que tiene hambre, ¿qué hace? Busca qué comer. O sea, eso lo llevó a experimentar la sensación que tenía. Y no sé si nos acordamos de Jesús, cuando fue tentado por el maligno. 40 días en el desierto, ¿qué podía tener él? Hambre. Hambre. Pero por supuesto aquí para Pedro era una tentación. ¿Lo ven de esa manera? Para Pedro era una tentación. Una tentación o una prueba. Si vamos a lo que tenía Jesús, era hambre, por supuesto, el tentador, a través de lo que tenía, 40 días, era tentador, el tentador quería era que cayera, porque tenía hambre. Aquí Pedro tenía hambre, pero la opción que tuvo Dios allí era para enseñar el camino correcto y la visión le enseña y le va a enseñar a Pedro sobre lo que era lo que es el pueblo de Dios, que para Dios no había acepción de personas. Esto realmente dice la escritura aquí en el verso 12, dice, el cual
en el cual había de todos los cuadrúpedos, o sea, todo, terrestre, cuadrúpedo, animal de 4 patas, reptiles, aves del cielo. Y para cuando vemos esto, la orden que le da, o sea, la orden que le da, él ve la visión del poco de animales. Ahí no había ningún, bueno, diría Pedro, bueno, ahí toda la creación está allí, toda la creación de los animales y estas cosas, de la especie animal. ¿Cuál será el significado de eso en esa visión? La respuesta está en lo que le dice en el 13 el Señor. Le vino una voz y dice, levántate, Pedro, mata y come. Ahí fue donde a Pedro se le frenó el machimbré completo. Porque ya Pedro ya había envelecido, pero se le frenó completo cuando le dice mata y come. Cuando ve todo ese poco de animales, dirá, wow, digo, sencillamente, ya aquí ya vino lo que se esperaba de Pedro, a reconvenir y a decirle y a ponerle pero a Dios. Ahí comenzó a ponerle pero. Le dijo, ya va, Señor, ya va. O sea, ¿cómo me dices tú que mata y come? Esto no es lo lo que yo sé, lo que yo sé que está escrito en la palabra de Dios. Ahí comenzó a reconvenirle. ¿Por qué? Porque cualquier animal, es correcto. Ahí está Levítico 11, 25, 26, 27 y 29. Por favor, Alejandro, vamos a leer. Para Pedro, estos ciertos animales eran inmundos. Para todo judío, los animales eran inmundos. O sea, no podían comerlo. Aquí está en el Levítico 11, 25, 26, 27 y el 29. Inclusive ahí está la lista, algunos de la lista. Sí, el que lleve sus cadáveres lavará sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde. Todo animal que no tenga pezuña, hendida, ni reúne, los tendréis por impuro, y el que los toque quedará impuro. El 27, todos los animales cuadrúpedos tendréis por impuro, los cuales caminan sobre la planta de sus pies. El que toque sus cuerpos muertos quedará impuro hasta la tarde. El verso 29, los reptiles que se arrastran sobre el suelo los tendréis por impuro, la comadreja, el ratón, la rana y todas sus variedades, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija, el camaleón, todos los tendréis por impuro, todos los reptiles, todo el que los toque estará muerto, quedará impuro hasta la tarde. Ahí está. ¿Qué él estaba diciendo era el Señor? No, Señor, mira, o sea, yo creo que estás equivocado. Tú me estás mandando a hacer algo que es imposible según la ley que nos mostraste. Es imposible. Le estaba reconviniendo. Igual que Mateo capítulo 16, 22, cuando le reconvinió Jesús. Le reconvino Jesús. Ahí vemos. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Él tenía una tradición acá. Él no se daba a los cambios que venía. Incluso cuando vemos el cambio que se hizo del Pentecostés en adelante, para él todavía quedaban secuelas de la ley. Y una de las secuelas de la ley era esta, para todos judíos. No podían comer animales impuros, la liebre, conejo, cerdo, animales con pezuña y con ¿cómo se llama esto? Eso no lo podían comer. Dígame, hermano. No lo podían comer. Entonces, eso, hermano, actualmente también pasa en la iglesia. Eso pasa. Esto muchas veces nos enseña que nosotros tenemos un tabú también, y muchos de nosotros venimos con tabúes de tradiciones
Inclusive tradiciones que escuchamos, nada más. Mire, ustedes saben que, bueno, que ya saben que comer sangre es pecado. Nosotros no podemos comer sangre, no podemos comer. Es más, es tanto así, hermano. Religiosamente, ustedes no se acuerdan, bueno, los que vivimos en Venezuela y sabemos que la Semana Santa no se puede comer carne, ni el viernes, ni el jueves, ni el viernes santo, porque si no, bueno, es pecado. Eso también esos tabú también nos los meten aquí. Inclusive le decían le dicen a las parejas, mire, ustedes saben que ustedes no pueden tener relaciones íntimas, porque se van a quedar pegados como pescado. O sea, hasta eso nos decían. Eso nos lo decían a nosotros muchas veces. Mira, que sabe que los jueves y los viernes santos no se puede comer carne. Inclusive la tradición de acá es, tienes que comprar tus pescaditos, comemos pescado única y exclusivamente jueves y viernes. No se puede comer carne, porque la carne de Cristo, de no sé qué, la sangre, todas esas cosas. Tabúes que nos meten en la mente a nosotros, hermano, nos lavan el cerebro. Pero la palabra de Dios no dice eso. Incluso, vemos estas tradiciones, hermano. Esta tradición, estas costumbres que veía Pedro en estos momentos. Nosotros también muchas veces nos las meten a nosotros como un chic y no podemos comer ciertos alimentos. Incluso, no sé el que lo haga, bueno, el que no lo haga o el que lo haga. Muchos de los cristianos, por convicción o por nuestra mente, no comemos ni morcilla, ni comemos chinchurria, ni comemos chorizo, ni comemos un cochino. No comemos nada de cerdo, porque bueno, me lo enseñaron, hermano, pero aquí Pablo le explica a la iglesia de Corintios fácilmente que en Corintios capítulo 10, por favor, Alejandro, Primera de Corintios, capítulo 10, versos 23 al 29. Hay una explicación sobre esto. No, bueno, yo no como morcilla porque eso es hecha con sangre, con carne de no sé qué. No como cochino porque es animal de pezuña. Porque bueno, la ley. Nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí Pablo lo explica y da la salida para que por motivos de conciencia nosotros podamos también respetar a quien no lo haga o a quien lo haga. Leo, Sí, hermano, por favor. Primera de Corintios, todo me capítulo es 10, versos lícito, 23 al 29. todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero todo no me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto es Sí, sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declara y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ahí está. Debe dejar los micrófonos abiertos a mi hermano Agustín Alfonso, para que ese explique eso, ese versículo muy bueno. Hermano, yo estoy en éxtasis ahorita. Tranquilo, hermano. Ahí le voy a dar la palabrita ahí para que tenga la oportunidad de hacerlo. Alejandrito. No, bueno, hermano, lo que pasa es que era lo que se hacía antes, pues los sacrificados los hijos, porque él está hablando de los corintios. Los corintios eran un pueblo que eran paganos. Los corintios estaban acostumbrados a esas cosas. En la región de Corintio es una región que se hacía de todo, pues se adoraban muchos dioses y esa es la costumbre que ellos tenían de sacrificar a los ídolos, que era lo que hacían ellos. Aunque los judíos también lo hacían. Ellos sacrificaban, pero a Dios, pues, cuando hacían la adoración a Dios, tenía que ver con el sacrificio. En este caso era por la conciencia de los
los débiles, pues, porque si tú te sientas a la mesa y alguien que es débil de conciencia, un cristiano, pues hablando de los hermanos, se sentaba contigo a la mesa y veía que tú eras maduro en la fe, por lo menos en el caso del apóstol Pablo, que él ya conocía, enseñaba la palabra de Dios, y tú comías de lo sacrificado, era como autorizando, o ellos creían que era autorizando a sacrificar los ídolos, o sea que tú creías en el sacrificio a los ídolos todavía. Entonces era como quebrantando la conciencia de ellos. Cuando tú le predicas una cosa y haces otra. Es más o menos lo que yo entiendo de eso. Pero no Ok. era malo comer, porque los ídolos no es nada, pues como dice el apóstol, los ídolos no existen, o sea, eso es un Dios falso, pues eso ni siquiera existe. El único Dios verdadero es único, pues no hay otros dioses. Y entonces, pero puedes lastimar la conciencia de otro, pues, por el hecho de comer algo que te declararon que era sacrificado a los ídolos. Alejandro. Sí, claro, ahí hay temas a considerar, ¿no? Por el amor de todos los ejemplos y del amor a la palabra y el respeto inquebrantable por ella. Y sé que Fidel ya sabe, Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, ahí un desacuerdo terrible, tremendo, los apóstoles no lograron llegar a una solución, tampoco el pueblo gentil quería dar su brazo a torcer, y bueno, salió Santiago y puso un gran ejemplo de evitar y abstenerse de sacrificado a los ídolos, de ahogado y de sangre. Entonces, de esa forma fue que se calmó la tempestad, porque el judío eso era abominación y al gentil no tenía problema. Entonces, para poder, por razones, por razones de conciencia hacia los judíos, llegaron a ese acuerdo. Y también me acuerdo también un tema acerca de lo que significa la sangre. La sangre significa la vida y es un pacto que lo dijo Dios en el tiempo de Noé, donde no podrás tomar o beber o comer. En este caso, el griego indica ingerir sangre, ya que es la vida y no le es permitido. Y bueno, viendo esos principios y esos ejemplos en la palabra, parte de que no podemos decir que está no válido un pacto en Noé, porque quizás pues, tendría que abolir también el pacto que hizo Dios con su arco iris y con no inundar la tierra y todas estas cosas, o decir que el pacto de Abraham, que serán benditas las naciones con nosotros, no esté vigente. Entonces, unas clases que estuvimos estudiando a fondo también ese mismo día y con nuestro hermano Roberto Miranda y fue en grandes principios, ¿no? De poner como ejemplo. Sí, así es. Pero, por supuesto, la conciencia es la que nos cauteriza el pecado. El Hay que, pecado nos hay cauteriza la conciencia. algo Y, por importante, supuesto, lo que... Dime, mano. algo importante. Cuando Dios creó al hombre en Génesis, él dijo que íbamos de todo árbol, de todo lo que Dios dio, se podía comer, de los animales, todo se podía comer. O sea, la ley fue la que introdujo la prohibición de comer ciertos animales y de comer sangre. Pero cuando Dios introdujo lo que nosotros podíamos, los animales y todos los vegetales que podíamos comer, Él nunca habló de la sangre. O sea, la sangre nunca fue un alimento. O sea, la sangre nunca fue un alimento. Es como decía Alejandro, o sea, la sangre, la Biblia habla de la sangre como la vida del hombre. Entonces la sangre nunca, Dios nunca la puso como alimento, que era la confusión que yo también tenía, porque yo estaba igual que tú, o sea, podemos comer sangre, no podemos comer sangre hoy en día. ¿Es la sangre un alimento? Realmente. Eso es lo que tenemos que analizar, porque Dios nunca dio la sangre como alimento. Dio los animales, la carne, dio los vegetales, las frutas, todas esas cosas, los peces, pero la sangre nunca fue un alimento creado por Dios para nosotros. Así es. Así es. Entonces, ¿qué Pablo corresponde acá? Bueno, mira, si llega alguien por conciencia de lo que leyó, de lo que para él es una creencia, bueno, mira, no vale. Pero dice que todo lo que hay en la carnicería puede comer, porque ahora por motivo, mira, no, mi convicción, porque yo voy a ir a Levítico, yo voy a ir bueno, lo que dice eso es cuestión, y por supuesto que dice que si ahí tú no le vas a ofrecer a un hermano que mira, hermanito, mira, comete esta morcillita, porque bueno, y ya sabiendo que el hermano, por amor, dice que inclusive por amor, no lo haga.
y delante de él tampoco lo hagas. Si tu convicción no es así, bueno, si tu conciencia dice que no, es no. Pero eso es importante. Ajá, hermano. Ajá. Por supuesto, aquí vemos dígame, hermano. Hermano, con respecto a eso, Ajá, dígame. dice allí la palabra que todo le es permitido, pero no todo conviene. Conviene. Todo es lícito, pero todo no me conviene. Conviene. La palabra convenir. Convenir es Ujú. serle favorable, proporcionarle beneficios. Y se entiende más o menos así, ¿no? Ajá. Lo que dice el hermano, de que la sangre nunca está puesta en ningún lado como alimento. De hecho, si hay algún hermano que es médico y me está oyendo, él podría aclararlo mejor, porque la sangre, el cuerpo humano, nosotros los humanos, no estamos diseñados para ingerir sangre, porque es que la sangre contiene altas cantidades de hierro. Y el cuerpo humano, eso se lo pueden preguntar a cualquier médico, el cuerpo humano no está diseñado para digerir esas altas cantidades de hierro y puede causar enfermedad. Puede causar enfermedad. Es peligroso ingerir sangre. No sé cómo la comerían O ellos en sea, ese tiempo o algo. ingerir es tomar la sangre por la boca. Exacto, Tomar por la sangre, porque eso es lo que hacían. por vía digestiva, nosotros los humanos no estamos Exacto. diseñados para consumir sangre de ningún tipo. Ahora bien, lo que dicen los Es testigos de correcto. Jehová, que ellos no permiten transfusión, eso es una cosa muy distinta. Claro. Eso es una cosa muy distinta porque eso va directamente al torrente sanguíneo. Pero No, nosotros, y el es aparato, procesada. sí, nuestro aparato digestivo no está diseñado para procesar la sangre. Usted sabe que todas esas sustancias se absorben a nivel de las vellosidades intestinales, del intestino delgado. Sangre pura, ¿no? Sangre pura, ¿no? Sí. Sangre pura. La sangre no pasa con dificultad a través de esas vellosidades y puede producir graves, no daños, ¿no? Graves daños en el cuerpo humano. Graves daños. Amén. Él lo puede Así decir es. cualquier médico. Pero es bueno aclarar, ¿no? La sangre pura, ¿no? Sí, la sangre transfundida no hay problema. Es digerida. No Si se uno se puede. come un vistecito, el vistecito contiene sangre, ¿no? Sí, no, de hecho sí, Alex. pero es ingerir, no sé en la Biblia se refería a consumir, no sé cómo ellos consumirían la sangre, pero consumir así sangre no Sí, es que eso eran ritos, es bueno hermano. para, Eran ritos que se no, hacían. Eran imagínense, ahí es rituales. peor, porque eso para la salud es Sí, altamente eran dañino. rituales que Sí, hacían. sí, eso es malo, eso es dañino. Eso es dañino. Es Así más, es. hay gente que no puede consumirla ni siquiera procesada, se comen una morcilla y les cae mal, pero no es que sea pecado, pero es que la sangre, así como usted me dice, el rito no se puede, el cuerpo humano no la asimila, no la Además, asimila, no la asimila. yo una vez, vi una vez en toda mi trayectoria religiosa social, vi a un santero, hermano, santero. Se cortó el pie en una transportación de esta, se corta el pie y el hombre puso una copa. Se exprimió, se cortó con una botella, se exprimió la cortadura que tenía en el pie y se tomó la sangre, hermano. Eso es para rituales de esta índole diabólico y estas cosas. Diabólico, okay. Okay. Hermana Ali, Eso tiene no se por ahí puede. la mano levantada, tiene el hermano Alejandro.
Sí, bueno, a mí me pasó algo. ¿Quién, Sí, hermana sí, Alice? cómo no. No, ¿Se aquí fue? estoy, ¿me escuchan? A mí me pasó por lo menos Ahora sí la veo. En Venezuela, no sé si todo no, por cuestión de cultura, la gran mayoría de las congregaciones, nosotras las damas vestimos pantalón, pues. Generalmente nosotros como las mujeres de Venezuela somos de jeans, de usar blue jeans. Y bueno, y para los días del Señor, la gran mayoría, en todas las congregaciones que tú vas, tú ves las damas vestidas de jeans. A mí me pasó algo con respecto aquí al pantalón cuando llegué a congregarme, porque todas vestían vestidos muy largos. Es más, de hecho, muy pocas, no veía a hermanas maquilladas, ni Un choque cultural. Entonces yo le pregunté a la esposa del líder que si era obligatorio que yo tuviera, que yo trajera, que fuera en vestido. Y entonces ella dijo, bueno, no es obligatorio, porque usted viene de otra cultura, pero es para nosotros una formalidad que todas las damas pues vengamos en vestido para el día de adoración. Yo por lo menos uso pantalón toda la semana, pero el día de adoración yo traigo mi vestido. Y justamente entendiendo ahí Romanos capítulo 14 versículo 1 que no hay por qué contender en opiniones, pues a mí me pareció, está bien, en vez de discutir, no, pero que mira, que si la Biblia no dice que cómo tengo que venir a la adoración, que si en vestido, que si en pantalón, que si esto no. Simplemente pues empecé a usar mi vestido hasta el punto que ya hasta dejé el pantalón. Pero es lo importante aquí en en todos estos asuntos que donde no está involucrada la sana doctrina, que son meramente de opiniones, pues lo mejor es no contender, pues. Y pues por los mismos hermanos débiles en la fe, pues uno como que tiene que ponerse en la misma línea. Yo no discutí, yo dije, perfecto, desde el domingo en adelante yo traigo mi vestido. Yo creo que es la mejor actitud que debemos tener. Gracias. No sé si el hermano Fidel tiene conexión, hermano Fidel. ¿Está usted por allí? Sí, sí. Amén, varón. Sí, bueno, no sé si escuchaste lo que dijo la hermana Alex. Sí, lo último, sí. Lo que pasa es que quité la cámara porque se escuchaba cortado. Amén. Dale, Alejandrito, después viene Luis Alejandro. Sí, ahí quizás nos enfocamos más, o lo digo de esta manera porque quizás nos enfocamos más nosotros a lo físico, ¿no? Y a lo palpable, y a lo terrenal y temporal y lo que es corruptible. Pero si nosotros observásemos el tema de la sangre como lo observa Jesús y como lo observa Dios, es que cuando tú derramas sangre, ella clama a Dios. O sea, eso es un primer principio fundamental. Fíjate que el hígado, el cerdo o la pata o el brazo o cualquier otra extremidad o cualquier otro órgano no clama a Dios. O sea, es un principio fundamental. O sea, la sangre de tu hermano, en el caso de Caín y Abel específico, está clamando a mí. Es decir, tiene razón cuando dice Deuteronomio que la sangre es vida. Hay un ejemplo físico de una muerte, un derramamiento de sangre, y esa sangre clamó a Dios para ser restituida o para ser vuelta a Dios, como el polvo vuelve a Dios que lo creó y toda esta historia, el polvo vuelve al polvo y el aliento de vida vuelve a Dios. Esto es un principio. El otro principio que estoy analizando, viéndolo, tratando de analizarlo espiritualmente, más no la parte terrenal que quizás nosotros siempre nos afecta nuestra débil conciencia, citando al apóstol Pablo. Eh, el otro principio es que la sangre, cuando es derramada sobre un altar, hace perdón de pecados por el pueblo por un año. Entonces esa sangre que tenía que haber sido la mía, derramada en un altar a Dios por mis pecados, es decir, esa sangre
hace que yo tenga perdón por un año. Ahora me voy al tiempo de Jesús. La sangre de Cristo que se fue derramada, se fíjate el contexto de la sangre como vida. La vida de Dios nos fue dada y el que no bebe y el que no come mi sangre no tendrá vida. Es decir, que yo tengo que recordar que la sangre derramada que me dio vida en abundancia en Cristo Jesús, yo bebo el fruto de la vid como un símbolo en memoria de Él y eso me hace recordar de que esa sangre vertida, esa vida, la vida del unigénito del Padre, me dio eternidad. Entonces vemos eso, creo yo que sería más importante realzar, ver la sangre desde el punto de vista de Dios, de la vida, y no del punto de vista nuestro, que es un punto de vista que quizá no trasciende porque es muy temporal y tiene fecha de caducidad. Hermanito Luis Alejandro. Sí, más o menos en la misma línea. La sangre para Dios tiene una connotación especial, ¿no? Y cada vez que Dios hacía un pacto, había de por medio sangre. Desde el Génesis hasta nuestro Señor Jesucristo, pues siempre la sangre fue esa forma de sellar la alianza, el pacto que hacía Dios con cualquiera, con Abraham y con nosotros en estos días. Entonces la sangre como tal, la sangre sola, no estoy hablando de otra cosa, de si un bistec tiene un poco de sangre y tal, pero la sangre como tal no es un alimento. Entonces Amén. si nos quedamos con lo que dice la Biblia, pues en eso no sería propio consumirla directamente como tal. Aparte que muchas sectas hoy en día pues hacen actos, cometen actos con ese tipo Y sangre de de animales y esas cosas. hechicerías y cosas de esas, exacto. Y podría malinterpretarse en el caso de nosotros como cristianos. Amén. ¿Alguien más quiere agregar algo? Ya No, a leer sí, sí, bastante. hermano. Ah, dime, Quiero, hermano. quiero Dime. abrir mi boca. Yo quería no decir nada, pero Diga, me obligaron a hablar. diga. Hermanos, apeguémonos al texto. El texto es muy importante. Lo que dijo Alejandro y Luis Alejandro está en Génesis 9 y es muy claro que dice la palabra, dice, pero carne con su vida, es decir, su sangre, no comerán. Ahora, ese pacto que Dios hizo con Noé, que es el del arco iris, todavía no se ha acabado, hermano. Ese pacto no quedó abrogado. Ese pacto sigue en vigor todavía. Ese es uno de tantos pactos que Dios hizo. Los otros pactos sí se abrogaron, ¿verdad? Porque ya no tienen el pacto que hizo con Noé. Nosotros no tenemos que andar construyendo arcas y no comiendo del árbol de el conocimiento del bien y el mal, etcétera, porque no estamos ahí. Pero este pacto todavía sigue en vigor. Y en Hechos, en el capítulo 15, el versículo 19, dice Santiago, por tanto yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se obtengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Y luego ya dice por qué, pero quiero que entiendan bien lo que dice el texto. Santiago dice, por tanto yo opino que no debemos molestar. Ahora, fíjate bien, si fuera su opinión solamente, entonces yo puedo escoger comer cosas contaminadas con los ídolos, ¿sí? ¿Verdad? Si lo como no hay problema. Puedo fornicar, puedo vivir una vida de fornicación. Está bien. Y puedo comer sangre, puedo fornicar también. Y puedo decir, es cuestión de conciencia, ¿verdad? No voy a fornicar enfrente de mi hermano Alejandro para no ofenderlo a él. ¿Lo voy a fornicar? No, obviamente que no. Obviamente que no. Entonces, fijémonos en el texto, hermanos. Simplemente no tenemos que aprobar ni desaprobar nosotros. Nosotros no somos jueces, pero la palabra nos dice que debemos de discernir, ¿verdad? Y discernir es ser inspector de calidad, ¿verdad? Como los inspectores de calidad de fruta, ¿no? Agarran el bueno y tiran el malo, agarran el bueno y tiran el malo, agarran el bueno y tiran el malo, así, cuando van enlatando, cuando van uno metiendo los
las habichuelas o lo que sea, que se ponen los frijoles en las latas, quita lo bueno, quita la piedra, quita esto, quita aquello, o no. O puedo yo decir, bueno, ¿sabes? Voy a dejar la piedra ahí. Y sube el peso y es más barato, ¿verdad? Entonces aquí es igual. Y el otro punto que mencionaron, muy bueno, que la sangre realmente no es para ingerir, es para derramar, para que sirva de excepción para las cosas de Dios, es importante. Y si nosotros lo usamos para otra cosa, ¿verdad? No funciona. Las piedras tampoco son para comer, son para edificar, para hacer altares, para hacer edificios, ¿no? Pero Así simple y es. llanamente sigamos el texto. Sí. Y si vamos al verso 14, dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, ya, ¿qué sucede? El propósito de Dios era que ya no había este alimento limpio, impuro. Y con este ejemplo de la comida era lo que hoy, lo que vemos es porque el estado que era utilizado Pedro, que era de comida, ¿ok? Era de comida. Y por supuesto, eh, vemos que era el propósito que tenía Dios para acá, a través de este comentario que por supuesto Pedro tenía en su mente, que no había, que era ninguna cosa común o inmunda he comido. Y cuando vemos esto es porque Dios quiso decir a Pedro es que en su reino había cabida para todo, ya no era el alimento, era que todo lo que estaba ahí, o sea, todo lo creado por Dios, todo lo que era creado por Dios, no lo llama inmundo, sino que todos tenían cabida en el reino de los cielos. Y que no había sección de ninguna persona, no había ninguna. Y en el 15 le volvió la voz y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y se hizo 3 veces aquel lienzo y volvió a ser recogido en el cielo. O sea, cuando esto sucede, es lo que el significado de 3 veces, o sea, es que es cierto, ciertísimo, ciertísimo. Y ya aquí el Señor le había dicho que, o sea, que ya, o sea, que no era de la manera que se lo había enseñado, sino este era el nuevo plan de Dios. Y a eso es lo que iba él a la casa de Cornelio. A eso es lo que iba él a la casa de Cornelio. A que no tuviese ningún tipo de diferencia con lo que a él y lo que habían enseñado y la ley que habían implantado, que ya había un cambio de ley, incluso un cambio de sacerdocio, y ya era distinto a lo que él era, a lo que él pensaba, a lo que él tenía en mente de eso. Yo creo que vamos a dar hasta acá, Alejandro, para continuar la semana que viene. ¿Algún otro comentario sobre esto, por favor? Vamos Amén, a dar hasta el hermanito. verso 16. Amén, amado hermano. Muy bien. Sí, ¿alguien más? ¿Otro comentario? ¿Algo más que añadir, amados hermanos? Bueno, damos gracias, hermano Fidel, por este momento. Voy a detener aquí